Hace ya un tiempo, para aquellos que, como yo, amamos perder el tiempo en Twitter, estoy seguro de que vieron la controversia que se armó en Japón en contra de la guionista que adaptó el manga de Bocchi the Rock a la televisión. Sus declaraciones eran contundentes. Eliminamos las escenas de ecchi que no aportaban nada a la historia. Creo que lo mejor es que si no son útiles, no estén en la misma. Una declaración que encendió internet, principalmente en Japón, donde nuestros queridos amigos nipones aprecian los animes con su Algunos toque de en occidente concordaban con ella. Y es claro que quienes suelen preferir este tipo de acercamiento a las series son en su mayoría los japoneses. Sin embargo, la polémica nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Realmente el ecchi arruina las series? Bocchi the Rock es un caso inicial interesante. Por lo poco que he visto del manga, el ecchi no es excesivo, más allá de dibujar a Bocchi con un pecho más voluminoso que en el anime y alguna que otra escena donde se enfatiza su figura, pero nada realmente intrusivo. Por lo que, personalmente, considero que incluirlo o no en el anime no habría marcado una gran diferencia. Incluso Keion, considerado el padre de los animes musicales de este estilo, tenía ocasionalmente alguna escena de fanservice, nada exagerado tampoco. En este sentido, creo que las declaraciones de la guionista son parcialmente correctas para el caso específico de la serie que adaptó. Incluir o no el ecchi no cambiaba la experiencia, e incluso podría argumentarse que de haberlo mantenido, habría aumentado la audiencia sin espantar a la ya afianzada, precisamente porque no era un fanservice predominante. El ecchi es, en esencia, un recurso simple, y su implementación, aunque parezca un poco triste, es a veces lo que mantiene una serie a flote. El morbo que generan las escenas de fanservice con personajes que te gustan puede hacerte sobrellamar una trama que a veces se pone aburrida. Por esta razón, muchos autores son forzados, incluso en contra de su voluntad, a incluir estas escenas como una forma de aumentar la retención y la atracción hacia la serie. Realmente esto aplica más para el público nipón, pero en Occidente no somos la excepción, no crean. Basta con entrar a Twitter y ver la innumerable cantidad de fanarts más 18 de personajes queridos, que sorprendentemente muchos de esos artistas son de Occidente. Sin embargo, para responder a la pregunta inicial, creo que el ejemplo más claro lo encontramos en el anime que me dio la idea para este ensayo, Fire Force, específicamente hablando de Tamaki. Tamaki es un personaje complicado. Tiene escenas que denotan su importancia en la historia, a diferencia de otros personajes en shonen, como Orihime en los primeros arcos de Bleach, que parecía estar solo de fondo para atraer a los lectores. No obstante, el ecchi asociado a Tamaki es increíblemente incómodo, e inicialmente parece quedarse corto en justificación. Todo su personaje gira en torno a situaciones embarazosas, donde por alguna razón siempre termina en posiciones comprometedoras con otros personajes. Considerando que el autor es el mismo de Soul Eater, me sorprendió mucho la existencia de un personaje así, ya que en su obra anterior, si bien existía un poco de fanservice, especialmente con la bruja, no era nada del otro mundo que estorbara en la historia. En cambio, Tamaki parece un personaje hecho y derecho para cumplir con la necesidad de fanservice en un shonen. A pesar de ello, conforme la historia avanza, te das cuenta de algo clave. No es solo un burdo intento del autor de decir, mira, tenemos fanservice, sino que precisamente porque todo su personaje gira en torno a él, el autor tiene la libertad de jugar con ese concepto dentro de la narrativa. Es un manejo, honestamente, inteligente, donde deliberadamente te dice, sí, uso este personaje para el fanservice directo, pero voy a jugar con ese concepto para, por ejemplo, hacerla más fuerte en sus peleas. ¿Funcionaría Fire Force sin el fanservice de Tamaki? Definitivamente, pero es un hecho que le da un toque muy particular a la serie. En las primeras temporadas no lo voy a negar ni voy a justificarlo. Es forzado e incómodo, no me malentiendan, pero el hecho de que el autor utilice ese aspecto a su favor para mantener la narrativa es ciertamente un movimiento inteligente. Hay otro caso curioso que es Sonobusuke Doll, con Marin Kitagawa. Lo diré claro, de no ser por la existencia del ecchi, esta serie probablemente habría pasado mucho más desapercibida o no habría explotado de la misma manera que lo hizo. Para entender mi punto, comparemos brevemente con Risa 2.5. Ambos son animes cuya premisa fundamental es una chica que quiere hacer cosplay y un chico que le ayuda a perseguir su sueño. Ambos utilizan el fanservice como fuerza atractora a la historia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas? La respuesta es simple: el manejo del fanservice.
En Sono Bisque Doll, el ecchi no es más que una herramienta para mantener la atención del espectador y permitir que la historia y el romance avancen. No es para nada excesivo y en esencia actúa como la fuerza gravitacional que te interesa seguir, pero nunca opaca el desarrollo de los personajes o la trama principal. En Re:Risa, en cambio, el fanservice es la base del anime. No es una herramienta al servicio de la historia, sino es la historia en sí misma. El romance y la trama giran alrededor del fanservice, pero el punto focal no es la historia, sino el recurso. Esto explica por qué, con premisas tan similares, una, como Sono Bisque Doll, funcionó increíblemente bien y la otra, como Re:Risa, se quedó en un nicho muy específico. Marin es mi ejemplo favorito para esta conversación porque su fanservice fue tan bien manejado que logró no espantar al público femenino. Al contrario, me atrevo a decir que Sono Bisque Doll es tan popular o incluso más entre las mujeres que entre los hombres. Seamos honestos, este tipo de animes suelen estar dirigidos principalmente al género masculino, y series como Re:Risa, con un exceso de ecchi, no logran conectar con las mujeres por razones obvias. Por lo tanto, sí considero que el ecchi es un recurso en ocasiones necesario para muchas historias. Es un hecho que es una fuerza atractora de público que apela a lo simple de la naturaleza humana. La lujuria y el morbo que provocan ciertas escenas ayudan a mantener la atención sostenida e incluso aumentan el factor defensor de una obra, las famosas guerras de waifus. Sin embargo, como cualquier otro recurso narrativo, debe utilizarse de manera inteligente y no excesiva. Esto aplica claramente para animes cuyo género principal no es únicamente el ecchi, porque en esos casos la finalidad es precisamente apelar a las hormonas, lo cual no tiene nada de malo. Hay animes que son así y no te hace mala persona el disfrutarlos, no te hace mal consumidor de anime el hecho de disfrutar una serie con ecchi principalmente como foco, ya que inclusive yo en mis tiempos también disfrutaba bastante este tipo de historias. Pero basta con ver la evolución de los animes a lo largo de los años. Con la normalización y masificación del consumo de anime, las adaptaciones es un hecho, han cambiado. Solo hay que voltear a ver la época del 2000 al 2013, donde los panty shots y la ropa interior eran constantes e inamovibles. No podías ver un anime sin un panty shot, era imposible, siendo la esencia de muchos animes. Con el tiempo, y gracias a que el medio se ha abierto a audiencias más amplias y diversas, ese recurso se ha ido disminuyendo muchísimo, dando paso a un uso más narrativo y menos de gratis. Y creo que eso, en lugar de arruinar las series, honestamente las ha enriquecido. La respuesta no es un simple sí o no, sino un depende completamente de cómo se utiliza este recurso. El ecchi por sí mismo no es el villano de la historia, es una herramienta narrativa y como cualquier herramienta, su efecto depende de la mano del artesano. Analizando los casos, podemos trazar una línea muy clara. Por un lado tenemos el ecchi como recurso narrativo funcional ejemplificado en Sono Bisque Doll, o de manera un poquito más compleja y rara en Fire Force. En estas series el fanservice, más que un estorbo, es un motor de la serie, un atractor. En Sono Bisque Doll impulsa la atención del espectador sin saturar la trama, permitiendo que el romance y el desarrollo de personajes florezcan. Porque lo digo claro, si Sono Bisque Doll no hubiera tenido un fanservice de Marin, lo más probable es que simplemente no hubiera funcionado como lo hizo. En Fire Force, el caso de Tamaki demuestra que incluso el fanservice más explícito puede llegar a ser reivindicado si el autor lo integra a la narrativa de forma consciente, jugando con las expectativas del público y usándolo para construir en lugar de solo para mostrar. Por otro lado está el ecchi como fin en sí mismo, el ecchi innecesario del que hablaba la guionista de Bocchi. Este es el que en ocasiones se siente forzado, el que interrumpe la historia en lugar de acompañarla, el que define a un personaje entero sin darle una profundidad, al menos en un principio, ¿no? Re:Risa cae en esta categoría donde el fanservice es la base y todo lo demás gira a su alrededor, limitando su alcance y convirtiéndose en un producto un poquito más de nicho, porque repito, hay animes que están construidos únicamente con la finalidad de mostrarte chicas bonitas en situaciones comprometedoras. Si tú los disfrutas, no tiene nada de malo. Hay ocasiones en las que quieres apagar tu cerebro y simplemente ver ese tipo de historias. Pero culpar al ecchi como recurso es un problema, porque en estos casos el ecchi no arruina la serie por ser ecchi, sino porque la historia tiene una pobre escritura que solo girará alrededor de lo mismo. Es un parche para tapar una historia débil, no un adorno para una ya sólida. Incluso Bocchi the Rock,
como bien he dicho, es un ejemplo de que su ausencia no se notó, porque la serie ya tenía una base lo suficientemente fuerte, con personajes carismáticos, con un humor increíble y con música fenomenal, como para no depender del recurso del fanservice. La decisión de la guionista, más que una cruzada contra el ecchi, fue un acto de confianza en la propia narrativa de la historia. Por lo tanto, la verdadera pregunta no es si el ecchi arruina las series, sino si la serie necesita del ecchi para ser interesante. Si tu respuesta es sí, y su único propósito es apelar al morbo barato, entonces estamos ante una obra frágil. Pero si el ecchi es un ingrediente más, utilizado con medida o inteligencia para potenciar personajes o crear situaciones cómicas, o simplemente atraer miradas sin descuidar el fondo, entonces puede ser, como bien digo, un recurso necesario y hasta enriquecedor. Al final, el ecchi es un reflejo de la industria y de su evolución. Lo que antes era un recurso omnipresente y a menudo gratuito, como los 2000, hoy se ha ido refinando gracias a una audiencia más diversa y, la verdad, más exigente. Y eso, lejos de arruinar las series, las ha obligado a ser mejores, demostrando que el verdadero fanservice no está en lo que se insinúa, sino en una buena historia bien contada. Es con las personas que están apoyando al canal, formando parte de la comunidad de miembros. Muchísimas gracias a Subcultura Tardía. Los invito para videos exclusivos, stickers e insignias a formar parte de la comunidad de miembros.